Buen día, compañeros y docentes. Mi nombre es Kimberly Candela Bilbao. Estoy con esta unidad que se llama Métodos y Teorías Antropológicas. Primero que todo, quiero hacer una introducción que es antropología. Es la rama que se centra en el estudio en el conocimiento del ser humano por el medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas, valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Bueno, la antropología estudiada por la naturaleza social del ser humano, es decir, todo lo que tenga que ver con el comportamiento social del hombre. Pues bien, pienso que la antropología te ayuda a comprender mejor las acciones de tus padres, por ejemplo. Si nota que tu mamá tiene más cariño o apego a tu hermano, aunque ella no lo niegue, y diga que no es así, es porque tú no querías a las hijas, sino que ha vivido dentro de una sociedad machista que le ha inculcado desde chiquita que los varoncitos son mejores, que las mujercitas, así un antropólogo habla con tu mamá y le hace preguntas discretas sobre lo que piensa de los géneros, probablemente mencione que los varoncitos son más confiables. Puede decir también que lo opuesto es solo un ejemplo. Así que varios pequeños detalles puedes notar de la cultura en la que se crió tu mamá y entonces a veces podemos ser menos cariñosos contigo, o sea que no es mala contigo, sino por parte de su bagaje cultural. Así la entiendes mejor y puedes ser más comprensiva hasta ayudarlas. Una de las cosas que estudia la antropología es la relación con el medio ambiente y con esto acerca de la geografía. En este caso podemos entender por qué las culturas fueron más adelantadas y otras no en un medio determinado. No existen razones superiores, sino hay que culturas distintas que comparadas con otras evolucionan más rápido y otras lentas, entonces así se cae todo esa tontería que hay en las razas genéticamente superiores y así ayudamos a la comprensión de otras culturas. Les quiero también hablar de la antropología física y biológica. Aparte, pues ya conocemos la cultural, que es la que hemos hecho énfasis todo este tiempo en el estudio del módulo. Entonces, también pudimos ver que se dividen muchas otras más. Entonces, la física y la biológica, ¿de qué trata? La física en la evolución humana y la biológica en la biología humana. En la evolución humana también podemos decir que es una de las ramas de la antropología física que tiene como objetivo eh, la línea evolutiva del hombre y de la mujer. También constituye el estudio de los pueblos contemporáneos y sus diferentes rasgos biológicos, las cuales se centran en la identificación, el número y las características de las razas principalmente. Otro tipo de investigación antropológica es el materialismo cultural, la cual postula las condiciones materiales que suelen ser el principal factor promotor de los cambios sociológicos y culturales observados, así como lo determinan los patrones culturales y una organización determinada en una sociedad. Ahí se analiza la evolución y la configuración de las sociedades a partir de sus condiciones materiales. Para ello se establece una división tripartida entre clases de conceptos que atienden una relación casual. Estas clases se llaman infraestructura, estructura y supraestructura. Estas limitaciones surgen de la necesidad de producir alimentos, herramientas y máquinas y de reproducir las poblaciones humanas dentro de unos límites establecidos por la biología y el medio ambiente. Para los materialistas culturales, las causas más probables de variación en los aspectos mentales o espirituales de una vida humana son las variaciones de las limitaciones materiales, que afectan a la forma que a las personas se enfrentan con los problemas de satisfacer de las necesidades básicas en un hábitat particular. También tenemos la antropología fisiológica. Es una de las ramas de la filosofía que, filosófica, que es una de las ramas de la filosofía que estudia al hombre para hallar un sentido de racionalidad a este ser. En esta antropología podemos dar cuenta que el ser humano es una combinación entre cuerpo y alma, en el cual ninguno de los dos puede existir
De tal manera, como decía el filósofo Aristóteles, aunque obviamente esto es muy discutido, pues que no todo lo que ellos nos dicen es el 100% y no está claro. Y no es aplicable a todas las personas, toda la personal en tiempo que lo dijeron, como se dice en dicho, los tiempos cambian, las personas cambian. Bueno, ahora me quiero enfocar al tipo de antropología cultural. Recordemos que cultural, en el tema de antropología, la cultura deriva del verbo latino colere, que significa cultivar. Una forma de un verbo es que en latín significa agricultura. Em, Se refiere a la propiedad que tiene un campo de estar cultivado. Pues cultura quería decir agricultura, culto, cultivado. Cuando lo relacionamos con la antropología cultural, se trata de la rama de la antropología que estudia la característica del comportamiento aprendido en las sociedades humanas, es decir, la ciencia de la cultura humana. En general, esta ciencia que estudia el origen, el desarrollo, la estructura, las características y las variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como de las del presente, eh, la etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la antropología física son las disciplinas sobre lo que se funda la antropología cultural. Los antropólogos culturales estudian la sociedad y la cultura, describiendo las explicaciones acerca de las similitudes, diferencias culturales, considerando la diversidad en el tiempo y en el espacio. Para ello distingue entre lo universal, las características biológicas, psicológicas, sociales, culturales, compartidas por todos los humanos, lo general compartidas por muchos, pero no por todos los grupos humanos, y lo particular no compartidos en absoluto. La antropología cultural hay que distinguir dos aspectos. Por un lado, la etnografía, basada en el trabajo de campo para recoger datos, organizarlos, describirlos, analizarlos e interpretarlos, para luego proporcionar eh, la etnodescripción de un grupo, sociedad o cultura particulares de forma de libro, un artículo. ¿Cuáles son estas características de la cultura? La cultura aprendida. Los hombres tienen una gran capacidad de aprendizaje que se expresa en los niños y en lo rápido que absorben las tradiciones culturales. El aprendizaje individual, situacional. Un animal aprende de sus experiencias, lo que condiciona su futuro comportamiento. Aprendizaje social situacional. Los animales aprenden del comportamiento de otros miembros del grupo social, no necesariamente a través del lenguaje. Y aprendizaje cultural, netamente humano, depende de la capacidad de utilizar símbolos que no tienen necesariamente conexión necesaria ni natural con aquello del aprendizaje. Las culturas son un conjunto de mecanismos de control que ayudan a guiar el comportamiento y sus percepciones a lo largo de la vida. La cultura también se aprende mediante la observación de los niños que prestan la atención de la cultura simbólica. La cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, costumbres, creencias, rituales, juegos y obras de arte, lenguaje, etcétera. La cultura somete a la naturaleza que le impone las necesidades biológicas del ser humano y nos enseña a expresarlas de forma particulares. Todas las personas tenemos que comer, tenemos la cultura que nos dice qué, cómo y cuándo. Todas las poblaciones tienen una cultura por lo que se convierte en una característica generalizada en el género humano. La cultura extendida en un sentido general, pero cultura es su sentido específico, describe las diferencias tradicionales de las culturas en sociedades específicas. Antropológicamente, la cultura considera todas las manifestaciones humanas, incluidas aquellas que a primeras visitas aparecen como importantes y trascendentes. Para comprender hoy las culturas occidentales que necesariamente atendramos en el estudio y conocimiento de la televisión, los hábitos alimentos, los deportes, los juegos, etc. La cultura está pautada.
no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, sino que sistemas pautados integrados. La costumbre de creencias, valores e instituciones están interrelacionadas. Si una cambia, las otras lo hacen también. Cambio de rol de la mujer. Ese es un ejemplo. Aunque la cultura nos dice qué hacer y cómo hacerlo, los seres humanos no siempre siguen lo pautado. Las personas pueden interpretar, manipular y aprender la misma regla de forma diferente, utilizando creativamente su cultura en un lugar de seguirla ciegamente. Incluso si estamos de acuerdo en lo que se debe y no se debe hacer, trans- eh, trans- eh, se transgreden muchas reglas constantemente. Para tomar el frente a esto o adaptarse a las tensiones medioambientales de los seres humanos recurren tanto a rasgos biológicos como a patrones de comportamiento aprendido. Estos equipos de adaptación cultural al entorno pueden ser beneficiosos a corto plazo, pero peligrosos a largo plazo, poniendo en peligro la continuidad del grupo. Bueno, compañeros, este es mi aporte. Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir ahí en mensajes y se los estaré respondiendo para hacer un pequeño debate y compartir lo aprendido en este módulo.